En este video vamos a mirar dos temáticas que son el segundo teorema fundamental del cálculo y el cálculo de integrales impropias. Bueno, en los videos anteriores habíamos visto el primer teorema fundamental del cálculo que nos decía que la integral desde A hasta B de f de x es igual. Encontramos una primitiva o antiderivada de f de x, digamos que es f de x mayúscula, y la evaluamos entre a y b. Entonces, y esto es f de b menos f evaluado en a. Ahora, vamos a mirar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que si nosotros tenemos una función continua, entonces digamos, si f es continua en un intervalo abierto, que contiene al punto x igual a, entonces la derivada respecto a x de la integral desde 0 hasta x de f de t dt es igual a f evaluado en x. Entonces, noten que lo que estamos diciendo aquí es que lo que hacemos es este límite superior aquí lo evaluamos en la función. O sea, no es necesario, si yo voy a derivar una integral, no es necesario resolver la integral y luego el resultado derivarlo. Simplemente la misma función que está dentro de la integral, este t que tengo aquí lo reemplazo por el límite superior, es decir, por esta x. Y acá en el límite inferior, bueno, aquí en el límite inferior es el valor de a, no es necesario, no importa qué número vaya acá, no se debe evaluar, simplemente se evalúa en el límite superior donde está la variable. Entonces voy a hacer el ejercicio con un ejemplo para que se comprenda mejor. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos digamos que f de x la voy a definir como la integral desde 0 hasta x de la función coseno de t de t. Entonces, primero vamos a resolver esta integral, que esta la podemos resolver directamente. Entonces vamos a resolverla. ¿Quién sería f de x? Entonces, f de x sería la integral desde 0 hasta x de coseno de t de t. Resolvamos esta integral. La integral de coseno de t es
seno de t. Aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, esto me quedaría seno de t evaluado de 0 hasta x. Esto sería seno de x menos seno de 0. Pero seno de 0 es 0, por lo tanto el resultado me queda simplemente seno de x. Este sería f de t. Por lo tanto, ¿quién es f' de x? Es decir, la derivada. La derivada sería la derivada del resultado que obtuvimos, que es seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Entonces, miren, si nosotros tenemos esta función y calculamos su derivada, entonces su derivada es coseno de x, es decir, esta función donde este t lo evaluamos en este x. Eso es lo que nos está diciendo el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo. Lo voy a escribir aquí. Por otra parte, usando el segundo teorema fundamental del cálculo, tenemos que, entonces, aquí tengo f de x. Entonces lo que voy a hacer es calcular su derivada. Entonces, ¿quién sería la derivada? Pues la derivada no es más que la derivada respecto a x de quién, de f de x. ¿Y quién es f de x? F de x es la integral desde 0 hasta x de coseno de t por dt. ¿Y qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo me dice que para calcular la derivada de esta integral basta con en la función coseno de t, el t reemplazarlo por la x. Y su derivada es esto, que es el mismo resultado que obtuvimos arriba. Entonces, esa será la forma como vamos a utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo. Ahora, nosotros podemos generalizarlo, este teorema, si arriba no solo tenemos x, sino que tenemos una función que dependa de x. Entonces, ahora, para hallar, voy a colocar la notación de aquí en adelante no como derivada respecto a x, sino f', simplemente para hallar f' de x de la función f de x igual a la integral desde a hasta una función, la voy a llamar aquí g de x, de una función f de t de t. Entonces, para hacer esto, en forma general, lo voy a hacer por el método de sustitución y después simplificamos su resultado, ¿no? O lo voy a escribir el resultado aquí para que lo tengamos en cuenta y luego lo comprobamos, que eso se comprobaría con el método de sustitución. Entonces, ahora para hallar f' de esta función,
se usa la sustitución u igual a g de x. Y para hallar f' de x, se utiliza la regla de la cadena. Es decir, ¿cuál es la regla de la cadena? Entonces, tenemos que f' de x, pues no es más que la derivada de f respecto a x, y aplicando regla de la cadena con la variable u, sería derivada de f respecto a u por la derivada interna, que sería derivada de u respecto a x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La derivada f' de x será igual. Entonces sería igual a la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x. Entonces, aquí le voy a colocar esta f con otro color, porque esa es la que voy a reemplazar. Entonces, ¿esto quién sería? La derivada respecto a u de f. ¿Y quién es f? F es la integral desde 0 hasta g de x, pero g de x valía u de f de t de t. Y esto multiplicado por la derivada interna, que es du de x. Apliquemos entonces, aplicando aquí el primer teorema fundamental, derivada respecto a u de f de t desde 0 hasta u, pues lo que tengo que hacer es este u reemplazarlo por el t. Entonces me quedaría f de u. ¿Y quién es du de x? Si recordemos que u era g de x, la derivada de u respecto a x es g' de x. Por lo tanto, por último reemplazamos el valor de u, que nos daría g de x, y multiplicado por la derivada interna, que es g' de x. Entonces, esta sería la derivada. Entonces, si nosotros simplificamos esto, tenemos que la integral, perdón, la derivada respecto a x de la integral de 0 hasta g de x de f de t de t, bueno, no desde 0, desde un punto A, ¿no? Es igual a f evaluado en g de t, en g de x, perdón, y esto multiplicado por la derivada interna, derivada de g. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x igual a la integral desde 3 hasta x al cuadrado de la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado de t,
entonces su derivada f' de x, ¿quién va a ser igual? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar donde esté t por x cuadrado. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 1 más t, que valdría x cuadrado, y esa está elevada al cuadrado. Y debo multiplicar por la derivada interna. ¿Derivada de quién? De x cuadrado. Por la derivada de x cuadrado. Y esto me daría, voy a escribir primero la derivada de x cuadrado, que es 2x, y me quedaría la raíz cuadrada de 1 más x a la 4. Y esta sería la función derivada de esta integral que tenemos acá. Por último, no lo voy a hacer una prueba, simplemente lo voy a escribir. En general, la voy a escribir en color rojo para que la tengamos en cuenta. Si nosotros queremos calcular la derivada respecto a x de, y tengo ahora una integral desde una función, llamémosla h de x hasta g de x de f de t, entonces esto va a ser, lo que hacemos es, para calcular este tipo de integrales, entonces lo que hacemos es, aplicamos el teorema anterior, la fórmula anterior para f evaluada en g. Entonces me quedaría, bueno, voy a colocar aquí en colores para que lo miren. Voy a colocar la función g en color verde y voy a colocar la función h en color azul. Entonces, ¿quién sería f, la derivada de esta función? Entonces, la derivada de esta función, lo que hacemos es primero evaluar f en el límite superior, es decir, entonces me quedaría f evaluado en g de x, y como tengo que aplicar el teorema, entonces esto va por la derivada interna. Aquí hay un menos de fórmula y sería f evaluado en el límite superior, en el límite inferior, perdón, que es h de x, y multiplicado también por la derivada interna. Y esa sería entonces la manera de cómo calculamos la derivada. Y aquí también un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si f de x es igual a la integral desde x al cuadrado hasta, digamos, la raíz cuadrada de x de e a la t cuadrado de t, entonces, ¿quién sería la derivada? Entonces vamos a encontrar la derivada. La función es e a la t cuadrado. E a la t cuadrado. Evaluamos primero en el límite superior, que nos quedaría e a la raíz de x al cuadrado, y multiplicamos por la derivada de la raíz de x, menos la función e a la t cuadrado la evalúo en x cuadrado y multiplico por la derivada de x cuadrado. Vamos a simplificar esto. Derivada de raíz de x sería 1 sobre 2 veces raíz de x, y e a la raíz de x al cuadrado, raíz con cuadrado se simplifica y me queda
e a la x menos la derivada de x cuadrado me daría 2x y e a la x cuadrado elevado al cuadrado me daría e a la x elevado a la 4. Y esta sería entonces la derivada de la de esta función que contiene esta integral definida. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos las derivadas de integrales usando el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos ahora a mirar la parte de integrales impropias. Entonces, las integrales impropias es cuando los límites de integración de ellas contienen un valor infinito. ¿Mm? Es decir, no se cumple las condiciones del primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, copiemos aquí pues algo en referencia al primer teorema fundamental del cálculo. La integral definida integral desde A hasta B de f de x requiere que la función f de x sea continua en el intervalo a, b y dicho intervalo sea finito. ¿Mm? Eso es lo que nos decía el primer teorema fundamental del cálculo para que dicha integral, dicha función sea integrable en el intervalo cerrado desde A hasta b. Ahora, entonces, si no se cumplen estas condiciones, es lo que vamos a llamar una integral impropia. Entonces aquí, aquellas integrales definidas que no cumplen alguna de las condiciones anteriores se llaman integrales impropias. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Pues que f de x sea discontinua en el intervalo desde A hasta b en un número finito de puntos. Y la otra es que el intervalo a, b no sea finito. Es decir, que A puede ser menos infinito, B puede ser más infinito, o A y B podrían ser los dos al tiempo menos infinito y más infinito. Entonces, se presentan cuatro casos, perdón. Se presentan cuatro casos de integrales impropias.
Entonces vamos a estudiar estos 4 casos. Entonces, primer caso. La integral desde A y digamos que B es más infinito. De f de x de x. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Entonces, para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es sustituir este límite de integración de aquí, el más infinito, por una constante, digamos b. Y calculamos la integral que está dada ahí. Entonces ya nos queda una integral definida, integral desde hasta b de f de x de x. Y el resultado que nos dé de esta integral, como nos va a quedar en términos de b, lo que vamos a hacer es calcularle el límite. Límite cuando ese valor de b se aproxima a más infinito. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la integral desde 0 a más infinito de e a la menos x de x. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Para calcular esta integral, lo que debo hacer es, aquí en el más infinito, debo hacer un cambio. Entonces, ¿qué escribo? Escribo límite. Entonces, llamémoslo, por ejemplo, b tiende a más infinito. Y me quedaría la integral desde 0 hasta b de e a la menos x de x. Entonces esto nos quedaría el límite cuando b tiende a más infinito. Y vamos a calcular esta integral. Integral de e a la menos x es menos e a la menos x, evaluado desde 0 hasta b. Apliquemos el primer teorema fundamental, evaluemos primero en b, luego en 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esto nos quedaría igual al límite cuando b tiende a más infinito. ¿De quién? Evaluando en b me quedaría menos e a la menos b. Y nos quedaría menos de fórmula, y evaluando en 0 nos quedaría menos e a la 0, quedaría menos 1. Entonces aquí nos quedaría más 1. Entonces nos queda este límite. Pero si ustedes recuerdan la parte de límites, este límite nos da 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral nos daría 1 más 0, que es 1. Entonces, de aquí en adelante, si el resultado de una integral impropia nos da un número real, entonces vamos a decir que la integral converge. Converge a dicho resultado. De lo contrario, si el resultado me da más infinito o menos infinito, entonces diremos
que la integral diverge. Muy bien, vamos con el siguiente caso. El caso 2. El caso 2 es cuando tenemos el límite inferior como menos infinito hasta un valor b de f de x de x. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que en el caso anterior. Calculamos el límite con una variable a del límite que tienda a menos infinito. ¿Y de quién? De la función, perdón, de la integral desde ese valor a hasta b de f de x de x. Entonces vamos a tomar como un ejemplo para este caso calcular la integral Entonces vamos a calcular esta integral, la integral de menos infinito hasta 1 de x sobre x al cuadrado. Entonces, para resolver esa integral desde menos infinito hasta 1 de dx sobre x al cuadrado, entonces cambiamos límite. Voy a colocar aquí b tiende a menos infinito y entonces en la integral me quedaría integral desde b, perdón, lo habíamos llamado a, con el mismo nombre lo voy a llamar desde a. En este caso el b valdría 1 y la función para integrarla la voy a colocar como x a la menos 2 de x. Entonces este sería el límite cuando a tiende a menos infinito vamos a integrar esto. La integral es x a la menos 1 sobre menos 1, es decir, menos x a la menos 1, evaluado desde a hasta 1. Entonces esto me daría, vamos a evaluar. Entonces si nosotros evaluamos, esto nos quedaría, esta sería la función menos 1 sobre x, perdón, límite me faltó el límite cuando a tiende a menos infinito de la función menos 1 sobre x evaluado en 1 me quedaría menos 1 y me quedaría menos por menos más y la función 1 sobre x evaluado en a me quedaría a. Entonces aquí tenemos la variable a y me quedaría por resolver este límite. Pero si evaluamos este límite, 1 sobre menos infinito me daría 0. O sea que este límite aquí es 0, esto de aquí es 0 y por lo tanto el resultado me queda menos 1. Ese sería el resultado de dicha integral, menos 1. Vamos ahora con el caso 3. El caso 3 es cuando nosotros tenemos la integral de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a
hacer aquí, para resolver esta integral, vamos a utilizar una propiedad de las integrales definidas. Es decir, que en el intervalo de menos infinito a más infinito vamos a escoger un valor c. Entonces, al escoger ese valor c, voy a dividir la integral de menos infinito hasta ese valor c de la función f de x más la integral desde un valor c de f de x hasta más infinito. Entonces esto me divide en dos integrales, en la cual la primera integral es del caso 2 y la segunda integral es del caso 1. Entonces la resolvemos por medio de esos casos. Entonces, como un ejemplo, vamos a resolver la integral desde menos infinito a más infinito de dx sobre x al cuadrado. Entonces vamos a resolver esta integral. Entonces, para resolver dicha integral, para integrarla la voy a escribir como x a la menos 2 y la vamos a dividir de menos infinito hasta un valor más la integral de dicho valor hasta más infinito. Ese valor que nosotros escogemos depende ya cada persona qué valor queda mejor, ¿no? En este caso, el valor de c es cualquier número real. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría mejor escoger nosotros el valor de c? Pues nosotros ya habíamos resuelto la integral de menos infinito hasta 1. Entonces, por lo tanto, voy a escoger el valor de c como 1. Entonces me quedaría la integral de menos infinito hasta 1 más la integral de 1 a más infinito. Esta integral ya se resolvió arriba. En el caso anterior, integral de menos infinito hasta 1 y nos dio menos 1. Entonces voy a escribir ya el resultado. Entonces esto es igual a menos 1 más esta integral. Y esta integral la vamos a resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? Límite. Entonces voy a colocar aquí cuando b tiende a más infinito y reemplazo la integral desde 1 hasta b de x a la menos 2. Resolvamos esta integral. Entonces esto nos daría menos 1 más, vamos a calcular esta integral, límite, cuando b tiende a más infinito, cuando tiende a menos 1 me quedaría menos 1, x a la menos 1, perdón, la integral es menos x a la menos 1 y esto estaría evaluado desde 1 hasta b. Entonces esto me quedaría menos 1 más el límite cuando b tiende a infinito a más infinito de, evaluando en b me quedaría menos 1 sobre b, menos 1 sobre b, menos, y con el menos de la fórmula me quedaría más, y evaluando en 1 quedaría 1 sobre 1, quedaría 1. Este límite sabemos que nos da 0 y por lo tanto el resultado nos daría 1. Luego el resultado acá final nos daría menos 1 más 1 que nos daría 0. Como el resultado da un valor finito, decimos que esta integral impropia
converge. Si el resultado fuera infinito o menos infinito, diremos aquí diverge. ¿Mm? Bueno, vamos a mirar ahora el caso 4. El último caso. Caso 4. El caso 4 es cuando f de x tiene un número finito de discontinuidades en el intervalo a, b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ocurra esto? Entonces, supongamos que f de x no es continua en el punto C que pertenece al intervalo a, b. Es continua en todos los puntos de este intervalo menos en el punto C. Entonces, si nosotros queremos calcular la integral desde A hasta B de f de x, debemos dividir esta integral desde A hasta este valor de C de f de x más la integral desde dicho valor C hasta B de f de x, es decir, aplicar la propiedad de las integrales definidas. Y como en C no es continua, entonces lo que vamos a hacer es calcular un límite, pero el límite ya no se calcula a infinito, sino límite cuando la variable tiende a C. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, que cuando t se aproxima a C, y entonces la integral me quedaría integral desde A hasta T de f de x. Pero tengamos en cuenta que si nosotros, voy a hacer un bosquejo gráfico aquí para que me comprendan, supongamos que aquí tengo el intervalo desde A hasta B. Y digamos que aquí tengo el valor T, o el C mejor, ¿no? Mejor, el valor de C, donde dividí, donde la función no es continua. Entonces yo estoy tomando un valor de T que se aproxima a C. Entonces, ese valor de T que se aproxima a C lo está haciendo en el intervalo desde A hasta C, en la primera integral desde A hasta C. O sea que la aproximación al valor de C es por el lado izquierdo. Por lo tanto, aquí el límite se debe tomar por izquierda, límite lateral. Límite cuando t tiende a C por izquierda de esta integral. Más, y acá quedaría el límite cuando t, la variable t, se aproxima a C, pero aquí lo vamos a hacer por el lado derecho, porque estamos en la integral desde C a B, ¿no? Integral de C a B. Entonces, ¿de qué? De la integral desde T hasta B de f de x de x. Y lo mismo, si el resultado de estos límites me da un valor finito, pues significa que esta integral converge, de lo contrario, diverge. Entonces, vamos a hacer un
Vamos a calcular, vamos a resolver un ejemplo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, calcular la integral desde 0 hasta 1 de dx sobre la raíz cúbica de x. Entonces, noten que aquí la discontinuidad de esta función está cuando x vale 0. Cuando x vale 0, la función no existe, porque la división entre 0 no existe. ¿Mm? Entonces, en este caso, la función f de x, que sería 1 sobre la raíz cúbica de x, no es continua en x igual a 0. Por lo tanto, entonces en ese punto tendría que dividir, pero 0 está en el extremo izquierdo, de 0 a 1. Cuando tengamos, por ejemplo, aquí un valor intermedio entre a y b, entonces se divide en dos integrales. Pero como el punto de discontinuidad está en el extremo izquierdo, no hay necesidad de dividir en dos integrales. Lo mismo pasaría si la discontinuidad está en el extremo derecho. Entonces, ¿qué me quedaría? La integral desde 0 hasta 1 de dx sobre la raíz cúbica de x, ¿cómo la resolvemos? Límite cuando t tiende a 0, pero ¿por qué valor tiende a 0? Como estamos en el intervalo 0, 1, lo voy a dibujar aquí. Aquí tenemos el intervalo desde 0 hasta 1 y estamos tomando t que tiende a 0. Entonces, los valores de t hacia dónde tienden? Tienden por el lado derecho. ¿Mm? T tiende a 0 por el lado derecho. Entonces me quedaría a 0 por el lado derecho. ¿De quién? De la integral. En lugar de 0 escribo t hasta 1. Y para integrar esto lo voy a escribir como x a la menos un tercio por dx. Resolvemos esta integral y me quedaría límite cuando t tiende a 0 por el lado derecho. La integral de x a la menos un tercio sería x menos un tercio más 1, que serían 2 tercios, dividido entre 2 tercios, que es lo mismo que tener multiplicado por 3 medios. Y esto evaluado de t hasta 1. Calculamos este límite. Límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Entonces, evaluando en 1 me quedaría 3 medios. Y evaluando en t me quedaría 3 medios de t a la 2 tercios. Y lo que hacemos es calcular ese límite cuando t tiende a 0. Entonces, cuando t tiende a 0 no hay indeterminación, por lo tanto este límite, esta parte de aquí me da 0 y el resultado me daría 3 medios. Entonces, por lo tanto, esta integral converge. Converge y el resultado da 3 medios. No siempre todas las integrales impropias convergen. Hay algunas que pueden ser divergentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo para terminar. Vamos a resolver la integral
desde 1 a más infinito d de x sobre x. Entonces, noten que nosotros resolvimos la integral de 1 más infinito de dx sobre x cuadrado y esa nos había dado 1. Pero de dx sobre x, entonces vamos a calcularla. Entonces, voy a escribirla acá nuevamente. Y esto me daría el límite. Vamos a colocar acá la variable b tiende a más infinito, de la integral de 1 hasta b, de dx sobre x. Ahora calculamos esa integral. Entonces nos quedaría la integral de dx sobre x es logaritmo natural de x, evaluado desde 1 hasta b. Evaluando en b nos quedaría, bueno, primero nos queda límite. No olvidemos eso, escribir límite siempre. Límite cuando b tiende a más infinito. Logaritmo natural de b menos y nos quedaría logaritmo natural de 1 que es 0. Pero este límite, ¿cuánto nos da logaritmo? Este límite me da más infinito. Este límite me da más infinito. ¿Por qué razón me da más infinito? Si nosotros vamos al gráfico, tenemos, esta es la gráfica de la función logaritmo. Entonces tenemos que cuando x se aproxima a más infinito, cuando x se aproxima a más infinito, la función se está aproximando también a más infinito. Por lo tanto, el logaritmo de un número grande es un número grande. Entonces, este resultado me quedaría más infinito menos 1. Que el resultado a infinito le restamos 1, el resultado nos sigue dando infinito. Cuando el resultado es infinito o menos infinito, entonces vamos a decir que la integral diverge. Como ejercicio, vamos a dejar entonces ustedes como ejercicio van a comprobar que esta integral desde 0 a más infinito de dx sobre 2 veces la raíz de x factor de x más 1 es igual a pi medios, es decir, esa integral converge al valor de pi medios.